Capítulo 7. Y fue recién llegado a Panamá, perseguido y sin tropas. Y fue recién llegado a Panamá, perseguido y sin tropas, cuando Ursúa tuvo la mala suerte de encontrarnos. A mí, que le abrí las puertas de la corte virreinal. Al marqués de Cañete, que descubrió que ese muchacho navarro era la sangre de famosos capitanes de su tierra, y a los palenques de cimarrones rebeldes que era su destino reducir, a los que persiguió, envenenó y masacró con dureza solo para ganar el aprecio de los poderes virreinales. Ese hombre, al que yo en los primeros días consideraba un vagabundo, logró convertirse muy pronto en jefe de la guardia personal del virrey, y cuando nos alcanzó el relato de sus aventuras, supimos que a pesar de su juventud y de sus modales refinados, estábamos ante un hombre implacable que había librado 4 guerras salvajes contra los indios de tierra firme. Tarde o temprano lo que somos se nos muestra. Su condición de extraviado no podía ocultar mucho tiempo al poderoso jefe de tropas que había sido 2 veces gobernador antes de cumplir los 25 años y que dejó su nombre escrito con sangre sobre las extensas provincias. Todo aquello que yo no podía presentir en nuestro primer encuentro en los muelles. Todavía me faltaba descubrir que en Ursúa cualquier conquista era apenas antesala de la siguiente. Cualquier triunfo era solo un peldaño que le permitía ver más lejos, y su ambición no dejaba de crecer a medida que el paisaje se ensanchaba. Como el hombre que asciende por una montaña, llenaban su horizonte cosas cada vez más diminutos en la distancia, y necesitaba moverse más a prisa para alcanzarlas. La llegada de la corte virreinal al continente prometía ser apenas una secuencia de oficios tediosos, trámites de la burocracia, cosas que a fuerza de repetirse producen la ilusión de que el mundo es igual para siempre y que el poder del oficio y del sello nunca será contrariado. La llegada de Ursúa lo cambió todo. Era curioso como un sabueso. No sé cómo se enteró de que yo era un veterano del viaje de Orellana y quiso que le contara las peripecias de la expedición que emprendimos buscando el país de la canela. Si era verdad que ese viaje se convirtió en una carnicería, si nuestra fuga al final había sido un accidente o una traición, y cómo vivimos el mayor descubrimiento de España en las Indias, el hallazgo del río más grande del mundo y de la selva que lo envuelve. Al comienzo yo sentía recelo, no entendía la causa de su interés por aquellas jornadas que nos dejaron llenos de enemigos. No recuerdo haber ofendido en nada a los hombres de Gonzalo Pizarro que quedaron abandonados junto al río Coca, pero no dejé de ser visto como un traidor por los sobrevivientes que volvieron por las crueles montañas a Quito y a Lima. Llevaba muchos años tratando de olvidar aquel viaje cuando uno de esos días, en nombre de Dios, una puñalada en el vientre, me reveló que el mundo no lo olvidaba. Alguien en la sombra quiso cobrarme las supuestas deudas de Orellana, y Pedro de Ursúa me salvó en ese trance que pudo ser fatal. Por una de esas casualidades que terminaron siendo definitivas en toda existencia, su ayuda en un momento de peligro me convirtió no solo en su amigo, sino en su acompañante fiel hasta el día en que lo traicionaron las estrellas. La vida aquí no cesa de agitarse. El mundo agrieta las fortalezas, los caminos se borran bajo la hierba, los derrumbes deshacen los campamentos, las aldeas despiertan sobresaltadas a la medianoche, cuando los arroyos se transforman en ríos borrascosos. Las selvas se cierran al menor descuido y todo enclave firme es humillado por los elementos. Buscamos firmeza en los hombres y en las creencias cuando la realidad alrededor se muestra tornadiza y endeble, pero los hombres participan también de la urgencia de los ríos y de la astucia de los caimanes, de la agilidad del venado y de la precisión del jaguar que calcula en la rama la distancia y la fuerza. Se diría que el embrujo de algunos hombres de voluntad inflexible reside en que parecen encarnar leyes más poderosas, fuerzas que subyagan y arrastran a los otros, de modo que la naturaleza misma se muestra dispuesta a someterse a su fuerza. Andando con Ursúa, sentí por momentos que estaba con alguien ante quien la naturaleza se sometía, pero a la larga todo es ilusión. Un hombre no es nada cuando crecen los ríos, cuando un cielo de piedra se suspende sobre las aldeas, cuando la nube amontonada prepara sus rayos. Las únicas fuerzas humanas que resisten a ese enfrentamiento son las que desata la locura, que no se fija límites y no consiste en la pérdida de la inteligencia, sino en su magnificación insolente y sacrílega. Pero Ursúa no pertenecía al linaje de los dementes, sino apenas al linaje de los obstinados. Lo suyo era ante todo terquedad y ambición, y pronto encontraría fuerzas capaces de oponerse a sus sueños. Esos viajes de conquista han tenido momentos de fortuna, pero también largos tramos de endemoniada locura. Ya era un propósito extremo conquistar el reino de piedra y laca de los aztecas en el lago rodeado de altares sangrientos.
Ya era un delirio someter el abismo de los templos del Inca, y hubo hombres cuya voluntad estaba más hecha de hierro que sus corazas, tropas feroces y ardientes que desafiaron lo imposible. Pero la historia que estoy tratando de contar es quizá más insensata y más triste, porque la locura mayor de esta edad del mundo la concibió temprano Pedro de Ursúa, la ambición desmesurada de conquistar la selva de las Amazonas y dominar la serpiente de agua que la atraviesa. La aventura de Orellana fue muy distinta. Cuando emprendimos nuestro viaje ignorábamos la existencia de la selva y del río. Todo fue un accidente. Nuestra hazaña apenas consistía en sobrevivir, y no se vive igual un viaje de descubrimiento que un viaje de conquista. Ursúa, en cambio, ya sabía que existían la selva y el río. Yo le había advertido que su magnitud y de sus peligros, y le había repetido que no eran simplemente un río y una selva, que esas regiones era un mundo inabarcable y tormentoso, habitado por dioses secretos, gobernado por leyes que no sabemos descifrar. Tal vez lo que me ha obligado a escribir esta historia es el hecho de ser hasta ahora el único humano que ha vivido estos dos viajes. Cualquiera se preguntará por qué un hombre que en su juventud se vio arrastrado a recorrer la serpiente de agua ha sido capaz de volver a su infierno 20 años más tarde, ya a las puertas de su vejez. No somos dueños de nuestro destino. Una vida que no ha encontrado sus respuestas está sujeta a las tentaciones y a los desafíos. Yo rechacé por años el recuerdo de mi primer viaje, pero ahora sé que todo rechazo vehemente es en secreto un vínculo. Y Ursúa, que era un conquistador en todos los sentidos, logró convertir mi rechazo en atracción, mi repulsión en curiosidad. Tomó mi vida cansada y la devolvió a la edad de las preguntas. Contra toda advertencia, se obstinó en creer que ese mundo inabarcable podía ser conquistado, que era posible para un hombre ensillar la serpiente y cabalgar el abismo. Ahora sé que los países son sus hombres, solo esa vieja España capaz de arriesgarse por mares incógnitos, ese valor que descorrió la bruma que cubría los mundos, pudo soñar en medio del delirio que tenía también la borrasca en sus manos. Unos que habían sufrido frustraciones sin límite sometieron, es verdad, reinos muy poderosos y extensos, pero este muchacho que había nacido en cuna de príncipes, este hijo de las fronteras que había nacido en la sombra de Pirene y Heracles, creyó al fin que sus manos alcanzaban el cielo y despertó a los rayos.